Debe haber pocas cosas más difíciles que tratar de penetrar en el pensamiento íntimo, personal de un diplomático. Y si ese diplomático es canciller, la misión periodística es mucho más difícil todavía, porque un canciller es el representante de un presidente y es el representante de ese presidente ante el mundo. Así que muchas gracias, canciller Jorge Forí, por meter las patas en el barro, porque este programa se llama En el Barro. Qué bueno. ¿Hay mucho barro en la política internacional? Hay, si usamos esa analogía, hay algunos momentos en que se transita en el barro. A veces nosotros decimos que estamos remando, como decimos los argentinos, en dulce de leche. Dulce de leche. Cuando es difícil. Pero yo no creo que la cabeza de los diplomáticos sea tan difícil de seguir. Lo que pasa es que nosotros lo decimos de una manera que le deje siempre al interlocutor la posibilidad de responder sin perder demasiada cara. El lenguaje, ¿cómo definiría el lenguaje diplomático? Hay algunos que lo llaman el diplomatés, que es una nueva lengua donde habitualmente todo sería, querría, todo está en condicional, pero tiene el mismo objetivo, dejarle al interlocutor la posibilidad de responder sin sentirse completamente rechazado. Usted ya conoce largamente aquella frase de que cuando es un diplomático y cuando es una mujer, de que un diplomático cuando dice sí, dice quizás, cuando dice quizás está diciendo que no, y no es un diplomático si dice directamente que no. ¿Y cuánto hay entonces de hipocresía o de cinismo en el lenguaje diplomático? Cuando lo que se está entablando son relaciones entre países, no solo entre personas. A todos los niveles, en relaciones entre los pueblos, entre la gente común, entre los dirigentes, entre las más altas autoridades. No es hipocresía, sino siempre volvemos al punto inicial. Tratar de que haya un espacio siempre para el acuerdo, porque el diplomático lo que está es para tratar de generar el puente y el entendimiento, no la diferencia y la confrontación, que para eso hay Fuerzas Armadas, podrían servir más eficazmente para ese tipo de cosas. El diplomático busca el terreno común, por eso las palabras que se usan siempre dejan el espacio para que ello sea así. Durante toda su función como canciller argentino, ¿cuál fue el momento donde más embarrado estuvo el terreno o más pesado estuvo el dulce de leche para remar? A ver, siempre hay etapas de negociación en las que uno transita por ese periodo del barro, como usted llama. En las propias negociaciones del acuerdo Unión Europea-Mercosur, tuvimos etapas difíciles porque no coincidíamos en los intereses, porque nos costaba formular la posición intra-Mercosur, o sea, la posición de los cuatro para llevarla a los europeos. Hay distintos momentos en la vida donde uno ha tenido, digamos, yo fui vicecanciller por una etapa en el principio del inicio del 2001, 2002, allí, y también en una época difícil. Argentina había declarado su default, se había declarado en default. El explicar esto a los interlocutores no era fácil. Bueno, hay distintos momentos y bueno, después vienen etapas superadoras. Dos temas, ¿no? Porque, a ver por cuál me meto, porque el del tema Unión Europea-Mercosur es un tema caliente que ha generado controversia también, como todo en la Argentina, pero no solo en la Argentina. Pero usted menciona la palabra default y estamos tratando de definir qué es lo que está pasando en la Argentina desde las medidas anunciadas ayer. No para que como canciller las juzgue o las desmenuce, sino para ver qué significaría o si hay un temor de que la Argentina entre en default y cuánto eso complicaría la tarea de un canciller, la tarea diplomática de un país como la Argentina. Yo creo que la crisis que se vivió a fines del 2001 y principios del 2002 no tiene nada que ver con la situación actual del país. Yo creo que hoy nuestra situación financiera, la situación de nuestros bancos, la capacidad de atender los compromisos de pago es la que le permite a Argentina decir claramente que no tiene por delante, bajo ningún punto de vista, una situación de desconocimiento de la deuda que es el default. Lo que ha ocurrido durante el día de ayer y anunciado por el ministro Lacunza durante la primera parte de la noche es el hecho de reperfilar la deuda,
que tenemos con algunos organismos, que va a ser cumplida, con algunos organismos, con algunos tenedores de deuda argentina, que va a ser cumplida en un plazo diferente, y esto lo explicó él con toda claridad. No hay ninguna situación que nos haga temer por el sistema financiero, y lo que pretende el gobierno es estabilizar una variable que para los argentinos es muy importante, que es el elemento que todos miramos, que es la valoración del dólar. Y esto tiene que ver con apreciaciones o situaciones que surgen en la apreciación de la sociedad argentina, pero también del exterior y de quienes nos miran, de cómo va a ser nuestra vida en los próximos meses. ¿Cuáles son las medidas que van a venir según quien sea el que venza en las elecciones del 27 de octubre? Yo creo que todo transcurre en las redes sociales y que hasta los más grandes líderes del mundo tuitean y hacen... antes los jueces hablaban por sus fallos y los presidentes por sus medidas, y ahora hablamos por Twitter. Hablamos por Twitter. Yo hoy ayer a la noche tuiteé defaultito. ¿Me equivoqué? Creo que sí, porque el default es no pagar y decir, miren, lamento, no estoy en condiciones. Default es del 2001, el Adolfo Rodríguez sí, diciendo, la Argentina ha decidido... Lo hemos declarado con una validación legislativa. Acuérdese que hubo una sesión en el Congreso de la Nación para ello. Eso es otra cosa. Donde aplaudieron todos, ¿se acuerdan? ¿No? Lamento que lo hayan hecho así, porque eso en la imagen externa de Argentina tuvo una capacidad de daño realmente muy, muy importante. Mucha gente recuerda esa imagen de todo un Congreso de la Nación aplaudiendo quedarse debiéndole a todo el mundo, desconociéndole sus compromisos de deuda. Es como cuando usted le presta plata a varios amigos y los amigos no le van a pagar, y además se reúnen en un bar y aplauden porque no le van a pagar a usted. Usted se siente un tonto. Lo que anunció... La Odisea de los Giles, como es la película. Dicen, no la he visto, me han hablado mucho sobre eso. No se la voy a contar, me han hablado muy bien. No, pero vuelvo, lo que el ministro Lacunza anunció es que cierto tipo de pagos que tiene la Argentina que hacer en este plazo inmediato, los pospone en un plazo que no es demasiado largo, reprogramando según el tipo de deuda que se trate. Un poco irónicamente, en el lenguaje diplomático existe la palabra, el verbo reperfilar. Sí. ¿Sí? No? ¿Se reperfila habitualmente? Sí, sí, a ver, hay un perfil de una manera y después se reperfila en función de otro perfil. Volviendo a las redes sociales, hoy a la mañana puse reperfil ando, porque bueno, usted es perfil. Yo soy de perfil, claro. Perfecto, no, perfecto. Bueno, ando pero reperfil. Es muy bueno trabajando en algo. ¿Qué perfil? Usted sabe que perfil es lo que le muestra cómo es algo, es el primer dibujo de algo. Y usted, más que nadie, debe saber que hay varios perfiles de la realidad. Y esto es un perfil diferente. Hay casi un consenso mayoritario en que la política exterior de la Argentina de los últimos años, si tuviéramos que hacer un balance hoy, fue tal vez el punto más importante, el aporte más importante de la gestión de Mauricio Macri. Ahora, estamos en una situación donde el mundo político nos trata bien y nos escucha y se sienta a conversar y firma acuerdos y qué sé yo, pero el mundo financiero desconfía porque el riesgo país se va cada vez más lejos. Independientemente de que comente esto que yo le decía, la pregunta es, ¿cuánto influye una situación de credibilidad y de solvencia financiera en el mejoramiento o el empeoramiento de su función como canciller? A ver, yo creo que el presidente Macri asumió en el mundo externo un panorama, o recibió un panorama realmente muy complicado. Estábamos peleados con todos nuestros vecinos por diferentes razones. Teníamos dificultades de diálogo con otros países de América del Sur, pésimas relaciones con Estados Unidos, a partir de un componente ideológico, y enormes complicaciones con el mundo europeo, al que por una o por otra le habíamos tocado, sea algunas empresas, le habíamos expropiado a otros, les desconocimos la deuda a gran parte de ellos, les congelamos las tarifas a las empresas que estaban operando acá, le impedíamos pasar utilidades de vuelta a sus matrices. O sea, había un campo completamente alterado que recrear condiciones de diálogo llevó realmente mucho tiempo. La credibilidad de un país está hecha por las medidas que toma, por
el recuerdo que hay, o el recuerdo, digamos, por la valoración permanente que hay de cómo trabaja ese país. Si a usted le preguntan de un japonés, usted seguramente son muy trabajadores y ordenados. Disciplinados. No sé, de un alemán, están todo el día en la mañana trabajando y trabajan sin parar hasta las 10. O sea, hay una valoración de ese conjunto social. En la valoración del conjunto social argentino nos reconocen como gente con una enorme creatividad, con una gran capacidad de resolver un tema a partir de la nada, pero reconocen nuestras inconsistencias en las medidas que en el campo económico o financiero hemos tomado por más de 70 años. Somos un país que vive mucho más allá de los recursos que genera, que toma deuda, pero que tomando deuda puede desconocerla. Entonces, todos esos elementos están permanentemente presentes. Un país que puede no cumplir con la palabra. Y usted me lo mencionó de entrada, digamos, aplaudimos en un momento porque puede que una nación llegue a tener que no pagar, pero no aplaude por no pagar. En todo caso le dice a sus acreedores, mira, voy a tratar de pagar, ni bien me lo puede hacer. Ahora, entonces, esto influye en el diálogo con la nación. Tenemos que persuadirlos, porque lo que tiene Argentina es que tiene oportunidades impresionantes. Oportunidades porque tenemos recursos naturales, porque tenemos un potencial de desarrollo inmenso, porque tenemos una masa humana, o sea, los compatriotas, los trabajadores, los argentinos, somos gente con una gran capacidad para tener un trabajo muy dinámico y creativo que nos da un enorme potencial. Entonces dice, bueno, tenés todas esas condiciones, puede ser interesante invertir. Ahora, me pregunta, ¿tu sistema normativo lo vas a mantener estable? Si yo tuviera un problema, la justicia va a reaccionar rápidamente y me va a ayudar para poner right and wrong en esta película. O sea, todo eso son valores que el exterior nos pregunta. Y esa es la tarea que hemos hecho. Y la verdad que el presidente Macri logró una gran credibilidad, porque lo ven un hombre que da respuestas racionales, respuestas que son parecidas a lo que el resto del mundo hace. Entonces dice, muy bien, con usted queremos seguir trabajando así, porque creemos que Argentina está en la senda. Cuando ven que puede haber algún cambio y se genera la imagen del pasado, dicen, opa, ¿qué va a pasar ahí? Ahora, ¿fue una credibilidad que tuvo resultados más concretos en la posibilidad de conseguir crédito externo que en la posibilidad de conseguir inversiones externas? Porque esto vuelve a lo mismo, a la base. El crédito externo es, nosotros somos un país que no genera legítimamente esos recursos, o sea, gastamos más de lo que producimos. Por lo tanto, o sale la plata de alguna maquinita mágica, que la conocemos como es, sacamos la plata del Banco Central, trabajamos con emisión, le pedimos los fondos balance, o tenemos que pedirle plata a alguien que tiene. El que tiene dice, muy bien, pero como vos tenés un récord más o menos, te voy a pedir un interés simpáticamente no tan benévolo. Simpáticamente no tan simpático. Y las inversiones, dice, bueno, si hay una ganancia que yo la tenga relativamente en un tiempo razonable, voy porque realmente vos, tu trayectoria hacia el pasado, yo quiero tener resultados en 2 o 3 años. Por tanto, empieza a haber una capacidad de mirar algunos proyectos que cuando son de larga duración hay que hacer una persuasión muy grande. Por eso ha habido algunos proyectos de grande envergadura que han ido gradualmente creando las condiciones de estas inversiones que vienen para estar en el tiempo. Pero otras dicen, bueno, mostrame que seguís haciendo tal cual lo venís diciendo que lo estás haciendo. Y en función de eso, yo llego. Y realmente en este final de 3 y medio del primer mandato, la gente percibió que, o sea, me refiero afuera, ¿no es cierto?, que Macri estaba tomando medidas que eran duraderas, que tenían que ver con el tratamiento de la obra pública, que tenían que ver con inversiones nuevas en el sector de minería, de renovables, de la energía convencional. O sea, había varios... De nuevas energías. Todo lo que es el comercio del sector agropecuario, que tiene un potencial enorme, el desarrollo del turismo, el desarrollo del transporte, todo eso me interesa y por ahí estamos yendo bien. De repente, dicen, bueno, puede haber cambio, puede haber un cambio, y ahí surge de vuelta, ¿y esto qué es? Como van dicen, para atrás de nuevo, para adelante. Pregunta, a ver, ¿cuál es? Acá, allá, la imagen anterior. Y esto genera incertidumbre. Y no nos tenemos que hacer responsables a los del exterior. Tenemos que nosotros dar la respuesta de que cuál es el camino que vamos a seguir. Y el camino que vamos a seguir no puede ser cerrarnos, no puede ser quitarnos del mundo, porque nosotros necesitamos ingresos, y los ingresos van a provenir de los recursos que generemos en términos de nuestro comercio exterior, de bienes, de servicios, lo que sea genuino para solidificar
un proceso económico que ha sido inestable por los últimos 70 años, que ha tenido momentos muy cruciales, llame usted la crisis del 2001, el final del anterior gobierno, con momentos de mucha disponibilidad. El periodo de los precios de las commodities agropecuarias, de la soja, del trigo, del maíz, entre el 2004, 2005 al 2008, 2009, eran increíbles, nos permitió una acumulación de capital solamente comparable con la que Argentina había hecho al fin del siglo XIX y principio del XX, que lo distribuimos simplemente en un ejercicio de desarrollo social o de distribución social, pero que no recreó riqueza. Por lo tanto, cuando empezó a declinar el precio del commodity, empezamos a tener los problemas que conocimos 2013, 2014 y 2015. Y San se acabó. ¿Sí? Más que nada para que la gente sepa y explore un poquito y pueda explorar a través suyo lo que es el trabajo de un canciller. Una situación como esta, donde el tema no es básicamente diplomático, sino que el tema es interno, es doméstico, pero que tiene una repercusión exterior. ¿Se complica la agenda del canciller? ¿Suma tareas? ¿Colabora el canciller con el de Hacienda y Finanzas en relaciones internacionales? Porque, el Fondo Monetario es un organismo supranacional donde las principales potencias tienen una incidencia muy fuerte, empezando por Estados Unidos. Yo creo que cuando Argentina recurrió al Fondo Monetario Internacional el año pasado, a mitad del año pasado, obviamente hubo una decisión del Fondo Monetario y del board, de lo que se llama el Consejo Directivo del Fondo. Pero cada uno de los que estén sentados allí representa un cociente de votos que le da el capital que tiene del país al que representa. Y entonces hay que persuadir a los respectivos gobiernos, que son los mandantes de quien está sentado en el Consejo Directivo, de por qué es bueno ayudar a Argentina en este momento. Esta tarea... O sea, para sintetizar, sin diplomacia previa no había acuerdo del fondo. En esta diplomacia, como en toda la negociación del acuerdo de Mercosur-Unión Europea, como lo de la negociación del fondo, el presidente se involucró personalmente, transmitiendo el mensaje al presidente de los Estados Unidos, al presidente de Francia, al primer ministro británico, a la primer ministra alemana, para mostrar por qué había que hacer este préstamo para ayudar a Argentina a enfrentar esta transición que teníamos por una conjunción de factores. Y en eso es una tarea en la cual la Cancillería se involucra a pleno junto con el Ministerio de Economía, que en ese momento acompañamos siempre las gestiones de Nicolás Dojovne, lo hizo el jefe de gabinete, lo hacía el presidente de la República, lo hacíamos desde acá, porque es parte de la tarea de la diplomacia, es presentar al país con los problemas que tiene, las soluciones que tiene para dar... Y a partir de las PASO del 11 y de lo que se desató el 12, ¿labura más? O sea, ¿se le complicó la agenda? Creo que trabajamos como trabajamos todos los días, pero con otros temas. Yo el día 12 me senté y empecé a llamar a todos los colegas cancilleres de los países de la región y algunos que son claves en el relacionamiento, como el canciller español, el canciller italiano, el secretario de Estado americano, para explicar, porque, había una presunción de que estábamos consolidando un proceso de reforma que tuvo una señal muy clara de la sociedad argentina. Una sociedad muy clara diciendo, no, en esta reforma todo muy bien, pero yo no llegué a fin de mes. Entonces hay que explicarle, porque el que está, no sé, en España o el que está en Perú, no tiene tan claro por qué los argentinos hicieron un giro de alguna... Llaman y dicen, che, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Bueno, antes que llamaran, preferí llamarlos yo y explicarles a todos qué es lo que está. Y esta tarea es la que llevamos adelante. Y por qué necesitamos el acompañamiento de las principales economías, de por qué necesitamos algunos apoyos financieros, de por qué necesitamos dialogar todavía con el fondo y cómo seguir adelante. Para cerrar este bloque, canciller, hablamos de la incidencia de la situación interna del país en su imagen y sus posibilidades de conversación con el mundo, que de eso se trata la diplomacia y la vida moderna en sociedad internacional. ¿Cuánto influye y cuánto se utiliza la política internacional en la política interna? O sea, ¿cuánto Venezuela o Bolsonaro o la relación con Trump o determinadas cosas de personajes muy famosos y con una potencia positiva, negativa, no importa, sirven como banderas internas para hacer política y tratar de incluso ganar una elección? Bueno, los argentinos siempre hemos tenido una tradición relativamente de baja exposición de lo que queremos del mundo. Ahora,
en las últimas décadas y en particular a partir de este siglo, le estamos dando mucha más atención al componente externo. Ahora, hay, como usted dice, algunos hechos de la política internacional o de la situación internacional que se usan como banderas de la campaña interna. Usted mencionó uno, Venezuela, pero no es por Venezuela en sí, sino por la imagen que queremos llevar de qué significa en la lectura interna. Hay algunos que ven a Venezuela, como lo vemos nosotros en el gobierno, que ahí hay una dictadura, una falta de democracia, un desrespeto completo a los derechos humanos y que además es un caos económico generado por la propia administración Maduro. Hay otros que dicen, no, ahí hay un gobierno con instituciones que está pasando por un problema. Esto es una visión que se refleja en la política interna, diciendo qué es lo que queremos para la sociedad de los argentinos. Desde la respuesta que yo doy para Venezuela, la que le acabo de denunciar como la posición de nuestro gobierno, es decir, no, es una Argentina vinculada al mundo, es una Argentina con contactos para poder resolver con el apoyo de del exterior los problemas, que acepto que hay parte de mi vida que yo la comparto con otra sociedad. Lo mismo en lo que ha pasado recientemente con Brasil y los incendios. Los incendios en la Amazonia ocurren anualmente, algunos años de mayor magnitud, otros la que está pasando en este momento. O sea, en el 2019 los incendios tienen la magnitud del 2005. Si usted mira hacia la política comunicacional, en el 2005 no tuvieron para nada la importancia o la focalización que hoy tenemos sobre los incendios del 2019. ¿Se sobreactúa ahora o se creo que ambos dos fueron graves, nada más que entre medio han pasado 15 años y en esos 15 años de la casa común se ha deteriorado mucho más todavía, entonces estamos todos mucho más alerta porque la calota del Polo Norte se ha derretido prácticamente en su totalidad y esto ha llevado a una pregunta que es de política internacional. ¿Quién y cómo conservamos la casa común? Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. El debate de esto no empezó en París en el 2015, porque hay un momento que parece que fue París el que... No, esto empezó en Río de Janeiro en el año 92 y cada año le hemos agregado un elemento... Cada cual después va tratando de llevar el agua para su molino y todos somos fundadores de lo mejor y no tenemos nada que ver con lo malo. Somos responsables de los pueblos. En esto hay una visión que tiene que ver con el desarrollo. Las grandes economías, los países desarrollados, destruyeron oportunamente en su crecimiento económico todo su patrimonio ambiental y ahora que ven el impacto que esto tiene y inclusive con acciones de contaminación nos dicen a los países en desarrollo, atención, cuiden la casa común, porque a ustedes les queda el único pedacito de pulmón que tiene. Entonces el que tiene el pedacito de pulmón dice, bueno, pero yo tengo que hacer andar la economía de mi país y necesito darle de comer a mi gente. Entonces dice, bueno, si vamos a hacer esto y lo vamos a dejar intacto, tenemos que hacer un plan grande en el cual yo compenso a las economías en desarrollo o a los procesos económicos de desarrollo por el impacto ambiental que me piden que yo me restrinja para no tener ese desarrollo. Tengo que tenerlo. Entonces eso de que desde Europa, yo digo, Europa o de algún otro, cuiden la casa común. Dame la plata para ayudar a cuidar la casa común, porque si no yo tengo que sacar de mi bolsillo y dejar de hacer lo que le da alimento a los brasileños. Esto no tiene nada que ver con esa discusión un tanto efervescente, como dicen los franceses, pétillant, que es como el champán, de que si vos tal y que mi mujer... No es por ahí que va la vida. Y en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur hay un dossier de este porte que es las políticas ambientales. ¿De este porte, de este tamaño? Tiene unas páginas. Unas cuantas páginas, tiene como 6, 7 páginas. ¿Que se ocupa de este asunto? Solamente, no de la política ambiental global, se ocupa de los aspectos ambientales del acuerdo Unión Europea-Mercosur y de lo que nos comprometemos, los 27, 28 y los 4 de este lado, a respetar y trabajar para defender. Y esto lo firmamos los 4 países, incluye plenamente a Brasil. Por lo tanto, no mezclemos el tema, decir, bueno, ahora por esta política ambiental no sale el acuerdo. No, el acuerdo Unión Europea tiene un capítulo ambiental y está plenamente respetado. Y tenemos discusión a nivel internacional y vamos a ir a Chile en diciembre todos a discutir cómo hacemos esto. Pero una de las cuestiones que quedó clara es no le pidan a los en desarrollo que hagan todo el esfuerzo de proteger el patrimonio ambiental de la casa común y yo sigo acá como estaba, yo sigo en París haciendo lo mío, o en donde usted quiera. Es una opinión fuerte. Es fuerte, sí. Vamos a hacer un cortecito muy breve y nos metemos en este asunto de esta definición fuerte que tiene que ver con el fondo y la verdad verdadera sobre el acuerdo con Europa
y el fondo y la verdad verdadera de lo que está sucediendo en la región con el Mercosur y Bolsonaro. Muy bien. ¿Sí? Y con Venezuela. Ya volvemos. En Morón ya contamos con 190 modernos equipos de comunicación que agilizan el enlace entre el centro de monitoreo y la policía e incluye un sistema de geoposicionamiento que sitúa en tiempo real a los efectivos. Trabajamos por tu seguridad. Morón Gobierno. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Seguimos con el canciller Jorge Fori, que nos recibió acá en el Barro con esta mirada extraordinaria. Lo más parecido que hay en la zona de una mirada al mundo. Sí, aparte es una mirada al río que tenemos que mirarlo mucho más. ¿Sabes que yo vine del interior? Y cuando llegué acá yo preguntaba, che, ¿el río dónde está? Y todos los que eran porteños me decían, ¿para qué cornos preguntan? ¿Para qué querés? Claro, ¿Querés no se ver ve el río? Yo soy del interior, de Santa Fe, y para nosotros el río es parte de nuestra vida y está ahí siempre y los mejores lugares están al lado del río. Los porteños siempre han tenido esta visión de que miran a la Pampa, que era el gran mar que ellos querían proteger. Nos miramos el ombligo. Sí, y también era una visión de mirar la tierra, no el potencial de la comunicación al mundo. Antes del corte, una definición bastante fuerte que yo sobre Francia. Sobre Francia y los desarrollados. Francia y los desarrollados, donde primero, las políticas de preservación del medio ambiente no empezaron en Francia. No. Segundo, empezaron en Río de Janeiro en el 92. En el esfuerzo común, ¿se acuerda? Con el ex vicepresidente Al Gore. Y nosotros teníamos en esa época un diplomático que estaba en funciones, que se llamaba Estado Ayuela, que fue uno de los hombres articuladores de todo lo que es el repertorio normativo que empieza a ponerse en marcha a partir de aquel momento. Pero voy a lo siguiente, que es a lo concreto. Fori es francés. ¿Francés de dónde? A ver, tengo abuelos por los dos lados, y unos vinieron del lado de París, o cerca de París, y los otros de la zona de lo que llamamos los vascos franceses. Vascos. Fue embajador en Francia. Fui embajador por un año. ¿Los franceses son el hueso más duro de pelar en el acuerdo Unión Europea-Mercosur? No. Porque Macron parece ser el que más luces prende, ¿no? Bueno, los franceses tienen una cosa muy hábil en la presentación de sus ideas y en el debate público. El funcionariado francés tiene una enorme gimnasia en la presentación de los temas. Serían como jesuitas de la burocracia y lo saben hacer con un debate de ideas brillante. Yo creo que el presidente Macron ha defendido posiciones muy claras que interesaban, por ejemplo, a la Francia agropecuaria, siendo que en el acuerdo no entra la Francia agropecuaria solamente, entra la Francia de Airbus, entra la Francia de aeroespacial, entra la Francia nuclear, entra la Francia de automotor, entra la Francia de la industria del lujo, entra la Francia de la industria química, del vidrio. Todos esos sectores de Francia tienen sectores o capítulos del acuerdo que están comprendidos, donde obviamente ellos tienen eficiencia, competitividad, tecnología, desarrollo. Y les preocupa que el sector agropecuario, que tiene... Entonces el problema no es Francia ni Macron, el problema es el sector productor agropecuario de Francia, que obviamente su presidente quiere preservar. Cuando hablan de Irlanda, Irlanda produce carne que vende hoy. Muy buena aparte, no como la nuestra, pero muy buena. Bueno, pero la que vende la vende al amparo de la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea o al mercado común europeo, y la vende con un arancel, sin arancel, muy favorecidamente. La salida del Reino Unido les da
inquietud. Hay 200.000 toneladas de carne que ya no van a ir al Reino Unido como venían viniendo de los últimos años. Entonces, atención, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros somos productores muy eficientes de carne, tal cual lo es Brasil, Uruguay, parte Paraguay. Entonces, esta definición tuvo un acotamiento a través de la negociación directa que llevó en un determinado momento que teníamos la presidencia del Mercosur nosotros, el presidente Macri con el presidente Macron, y acordaron un cupo y un tratamiento de las carnes. Eso no quita que en política después uno lo presente un poquito más. Más Arrancamos esta charla hablando de los vericuetos del lenguaje diplomático, donde no nunca es necesariamente no, ni sí es necesariamente sí, y a veces no se dice no por diplomacia, y a veces se dice que sí por diplomacia. ¿Cuánto se reunió el G7 el fin de semana pasado en Francia? Biarritz. En Biarritz. Previo a la reunión estaban los incendios del Amazonas. Previo a la reunión cantó presente Macron, hizo muy efusivo discurso que parecía que podía trastabillar todo el acuerdo Unión Europea-Mercosur incluso. ¿Cuánto hubo de embanderamiento con el tema para hacerse más fuerte en la discusión de fondo sobre el problema agropecuario en Francia? ¿Me explico? Sí. A ver. ¿O cuánto puede haber? Que yo no creo que esté en la cabeza de Macron, pero... No, yo creo que... Pero usted debe leer las palabras de los presidentes de una manera... Francia desde el 2015 y la COP de París tomó un rol protagónico de hacer de los presidentes de Francia, y particularmente el presidente Macron, un líder en este combate, que coincide además con una posición un poco renuente por parte de los Estados Unidos en la continuidad de las medidas de protección ambiental y en este debate que ha estado desde entonces instalado en la opinión pública internacional. En este encuentro del G7 de Biarritz, uno de los puntos fundamentales era la cuestión ambiental, que obviamente tenemos que dar todas respuestas articuladamente y hacer esto un esfuerzo conjunto, que es la posición que yo le relevé, que usted menciona como una posición fuerte. El hecho es que los países en desarrollo van a necesitar tener compensaciones para no perder las oportunidades productivas. Y este fue el debate que estuvo, y coincide que, teniendo los fuegos, haga una declaración. Las declaraciones fueron leídas en el Brasil como un intento de que algo que es el patrimonio brasileño ambiental, y que es una de las reservas más grandes desde el punto de vista no solo de la biodiversidad, de la protección o de acolchar el cambio climático, también tiene recursos naturales para ser desarrollados, y los brasileños, que tienen un sentido nacional muy alto, tienen un presidente que viene formado además de las Fuerzas Armadas, que tienen valores de defensa, se sintieron como que, pero que nos quieren tocar a nosotros nuestro nivel de decisión sobre el Amazonas. Entonces, en esta contraposición de percepciones, de proteger lo nacional y de abogar en favor de la coincidencia o el acuerdo entre naciones que tiene que proteger la casa común, se suscitó estas rispideces de diálogo que estamos entre los discutiendo países hoy. como entre las personas, importa más la autonomía propia mía que la autonomía suya o del otro, porque acá lo que está tratando de demostrar Brasil es una posición autónoma. Está bien, es el pulmón del mundo, pero es mío. Se me están queriendo interferir en esto. Es como en la vida. Y hay otras interferencias que no molestan tanto. No sé cuál refirió usted en el último, pero creo que es como todo en la vida, inclusive a nivel de individuos. Uno tiene su posición, el otro tiene otra posición, pero en la medida en que la posición del otro pueda afectar mis intereses, usted le empieza a prestar un poquito más de atención y dice, no, pero no me toques lo que es mío o lo que yo quiero defender. Entonces, es lo mismo entre los países. Hay una posición de coordinación. A lo que voy a decir es lo siguiente, ¿vale un razonamiento absolutamente respetuoso de las fronteras nacionales cuando de lo que se está hablando es del oxígeno de todos los seres humanos del planeta? A ver, creo que hay que tener en cuenta que el oxígeno es algo de los elementos fundamentales para que continúe la vida. Y por lo tanto tenemos que debatirlo entre todos, pero habrá que debatirlo con altura y, vuelvo a decir, dándole a quienes van a ser afectados por la discusión del oxígeno la compensación por el hecho de que yo, para
conservar Sí, la es de todos, cantidad de ayúdenme oxígeno, a cuidarlo. y ayúdenme a que yo desarrolle lo que yo tengo. Si yo no voy a poder hacer cierto tipo de utilización de esta reserva o de este recurso de que yo dispongo para proteger el oxígeno y el pulmón de la humanidad, muy bien, necesitamos... Porque ese es el conflicto básico En el fondo. en la discusión, ¿no? O sea, desarrollo versus ecología, Sí, versus porque, ecosistema. a ver, pero esto se lee a la luz de la historia pasada. O sea, ¿cómo generó riqueza sin minería? ¿Cómo generó riqueza los sin otros días me agricultura? contaban una cosa que me pareció anecdótica pero descriptiva. A principios del siglo XX, una ardilla podía ir saltando de árbol en árbol desde el mar Báltico al Mediterráneo. Hoy, si la ardilla quiere ir, tiene que tomar un tren, porque ya no quedó ningún árbol, que es la capacidad de oxígeno. Y por casa como andamos. Bueno, a ver, en la casa de todos y por casa eso, como andamos. En todas partes se han hecho políticas que no han consolidado la protección ambiental. Las hemos hecho en otras etapas, todos hemos seguido... No, y es una obviedad que el más industrializado es el que más que contamina. Hay mayor contaminación, y yo dije, no, yo no puedo introducir mayores controles de calidad a la contaminación porque encarezco los costos, entonces me encarezco el producto y entonces disminuye el consumo masivo. Y si usted dice, mira, tiene que haber menos autos andando, en teoría todos están de acuerdo, pero cuando le dicen que van a poner la chapa de un auto por circulación por día en París o en Buenos Aires, ¿a quién se le ocurrió restringirme mi libertad de circular en el auto cuando yo quiero? Entonces, esto forma parte de un tiempo de educación y de aprendizaje donde todos hoy lo que hemos aprendido es que el patrimonio ambiental del mundo está corriendo peligros terribles y que tenemos que tomar medidas proactivas para protegerlo. Pero aquellos que vamos a afectar tenemos que contemplarlos y no podemos dar clases. Canciller, se lo ve holgado, cómodo al gobierno en su posición frente al tema Venezuela. Ha sido claro, enfático, se trasladó al debate interno, usted mismo lo planteaba antes del corte. ¿Se siente, incluso usted personalmente, tan cómodo en esa posición crítica con Venezuela como en una posición amistosa con un líder de las características de Bolsonaro? A ver, empecemos por esto último que usted acaba de señalar. La vida de Argentina está siempre vinculada a la vida del Brasil. Es como en una familia. Usted tiene que tener claro dónde están sus valores y a quién tiene que defender primero, porque eso es su subsistencia, su entidad, su identificación, su familia. Brasil es como parte de nuestra familia, es donde van todo nuestro comercio, es con quien tenemos los lazos históricos, con quienes compartimos la región, con quien tenemos que tomar medidas para vivir en esta parte del mundo, y yo tengo la intuición o la percepción que en el futuro esta región va a estar llamada a tener un destino mucho más protagónico y que ese protagonismo de mayor relevancia lo vamos a hacer junto muy con... diplomático. No, lo vamos a hacer ¿Le gusta Bolsonaro? A ver, yo a Bolsonaro lo tengo que respetar porque es el hombre elegido claramente por la mayoría de los brasileños. Totalmente. Y yo no puedo dudar de la sanidad de los brasileños. Mayoritariamente elegido, de una manera transparente, con elecciones que fueron impecables, que el presidente Bolsonaro tiene una forma de expresarse diferente o inacostumbrada, muy bien, pero forma parte de mi socio protagónico. Me voy al otro lado. A ver, yo viví mi vida profesional y mi vida madura en un mundo latinoamericano donde lo más importante era que recuperáramos todos la democracia, el ejercicio de las libertades, el pensar diferente, el que hubiera un nivel de vida que nos permitiera comer, educarnos, tener salud. Eso definía la democracia y ese era el valor más grande que tenían los pueblos latinoamericanos, ser democráticos, respetar la libertad. Esto no pasa en Venezuela. Por eso es que con tanta facilidad podemos decirlo, sobre todo cuando yo viví la Venezuela, que era la de Carlos Andrés Pérez en el primer gobierno, que luchaba para que en la Argentina terminara la dictadura y volviera la democracia. Y lo hacía dando fondos, ayudando. Y en aquel momento nadie decía, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre meterte? Bueno, los militares lo decían, pero la sociedad apreciaba
que un país como Venezuela primero acogiera a todos los argentinos que se habían ido por razones económicas, a todos los argentinos que se habían refugiado en Venezuela por razones de persecución política, y que Venezuela ayudara a Argentina. No, hay lazos de Venezuela y Argentina que son por eso, históricos. Bueno, pero entonces nuestros sistemas políticos explotaron al mismo tiempo y los resolvimos de maneras muy distintas. Hoy tenemos que ayudar a que los venezolanos, porque los venezolanos nos ayudaron a nosotros a recuperar la libertad, la democracia, y eso no es cuestionable. Pero antes yo le hablaba de que hay interferencias buenas e interferencias malas, siempre y cuando sean interferencias y siempre y cuando las haya. Que Bolsonaro indique, llame a sus empresarios y llame a los votantes argentinos a quién tienen que votar en las próximas elecciones. Eso no molesta para nada en la relación bilateral. Hoy, como usted lo dijo muy al principio, vivimos en un mundo de hipercomunicación, pongámosle el ejemplo, tuitera. Todos hablamos, todos tenemos expresiones de todo. Yo creo que el presidente Bolsonaro lo que expresó es qué tipo de país él visualiza para Brasil, y dice, hay cierto tipo de otros países que no me gustaría que fueran, porque yo no quiero para Brasil eso, no lo quiero para los brasileños. Eso acá tuvo una lectura adversa por un cierto sector, pero hubo otros comentaristas de la región que hablaron en sentido exactamente opuesto de lo que venía, que nadie dijo, ¿por qué no le dicen a Bolsonaro y a fulano de tal que no opinen? Porque la tradición es, tratemos de no hablar del otro porque no estamos, es como hablar de los matrimonios cuando uno no es parte del matrimonio. Entonces, esto era una interpretación de algún modo desbalanceada. Que llámenle la atención a Bolsonaro, pero no le llamen la atención a otro presidente limítrofe, o no le llamen la atención a otro dirigente del norte del continente latinoamericano. Entonces, a ver, hoy tenemos que estar acostumbrados que por el grado de interacción de las comunicaciones, todos tienen opiniones de todo en forma permanente. Y hay que distinguir cuáles son las opiniones relevantes de cuáles son las opiniones que no vale la pena gastar el esfuerzo de empezar a... Porque la noticia es superada. Esta es una valoración absolutamente mía. Usted tiene un perfil más educado, más intelectual, más progresista, más abierto, más amplio que Bolsonaro. Yo no soy macrista, pero usted me cae bien y Bolsonaro no me cae bien. Bueno, el problema tuyo, Zunino. Pero no, pero en la disidencia de cómo lo vemos uno y otro, aparte, los cancilleres no están, ni los ministros, ni ningún ministro, está para tener opiniones personales. Tenemos que tratar de entender... Eso es lo que yo decía al más principio de todo. En el sentir de cada uno, de lo que nos toca hacer, cuál es la impresión del pueblo argentino. Y el pueblo argentino hoy no está preocupado por lo que dice Bolsonaro, está preocupado por el llegar a fin de mes. En el caso Bolsonaro, ¿cuánta distancia hay entre el pensamiento del diplomático y el pensamiento de Jorge Forí, el descendiente de franceses y vascos franceses? Yo tengo un enorme cariño por Brasil. Mi primer idioma fuera del español lo aprendí siendo el portugués. Me encantaba, nosotros teníamos la oportunidad de viajar mucho a Brasil cuando yo era muy joven, y a mí lo que viví, con la forma en que vivían los brasileños, un poco así descontracturada, lo que la frase de ellos, lo importante es lo que soy. No hay ayer, no hay mañana. Vivamos hoy y seamos felices. Esa filosofía. Pero a Bolsonaro no le gusta mucho lo descontracturado, le gusta contracturarte, loco. Reconozcamos que Brasil tiene en algunos sectores algunos excesos de la descontracturación. El Brasil que viene tiene que trabajar, tiene que ser más competitivo, quizás algunas conductas que son absolutamente encantadoras para quienes no es connacional puedan ser positivas, pero bueno, en la sociedad brasileña ellos están muy afectados por los fenómenos de la delincuencia, por los fenómenos del narcotráfico y muchas cosas que se asocian. La libertad, para mí, hay que defenderla en todos los campos. ¿Sí? Desde ese punto de vista, la libertad de ser diferente, de pensar diferente, es vital. Y eso nunca ha estado cuestionado dentro del Mercosur. En la interna brasileña yo veo que hay tensiones de eso, pero no soy yo el que le va a hacer la aportación. Penúltima y vamos terminando. Hay una cosa que para mí, y supongo que también para usted, que vivimos el 2001 en distintas circunstancias, pero en la misma casa, como ya venimos diciendo, que haya un gobierno no peronista, o no básicamente peronista, porque tiene peronistas somos todos, ya lo dijo Perón,
termine el mandato. Creo que marchamos indefectiblemente a eso, independientemente quién siga después. ¿Eso no aporta a la credibilidad del país? Y esto digo, ¿y eso no responde también a una maduración social y a una maduración también de la oposición? A ver, creo que es muy importante que un mandato gubernamental de un gobierno no peronista, dado que no tenemos ningún precedente, pueda ocurrir, porque eso va a contribuir a la maduración no solo de nuestra opinión pública, sino a la apreciación que hace el mundo. Si quien empieza una gestión sabe que un gobierno que no es peronista no va a terminar, dice, bueno muchachos, estos tienen problemas realmente estructurales grandes. El que terminemos es un hecho muy importante, pero que terminemos o que podamos reelegirnos, eso tiene que ser una posibilidad y que tiene que ser aceptado, porque en el resto de los países del mundo aceptan que puede haber una elección de cambio o una elección de continuidad, y que no es un hecho inusual. Nosotros solamente somos los que nos generamos esta... El otro día Fernando Enrique Cardoso, que estuvo aquí de visita, tuvo una frase muy, no sé, impactante. Él contaba que de Bill Clinton había aprendido cuando iba a un país que tenía que preguntar siempre cuáles son las dos cosas que quiere este país, cuáles son las dos cosas a las que le teme este país. Y entonces el que lo entrevistaba le preguntó, muy bien, ¿y de Argentina? ¿Qué es lo que los argentinos tienen que temer? Y él contestó, a los propios argentinos. Porque somos nosotros los que somos artífices de darle una señal al mundo que somos capaces de hacer la continuidad con la renovación, la continuidad con el cambio, y que esto forma parte de la vida en democracia, y que lo que viene no pueda significar, si es con el cambio, que inventamos la rueda, el pan y la bicicleta, porque nosotros cada vez que llegamos a alguna etapa de cambio queremos reinventar todo. Y como decía... ¿El gobierno de Macri no pecó de eso también? ¿Pecó en qué sentido? De haber querido refundar negando el pasado. No, lo que quiso el gobierno de Macri es decir, señores, la situación como va no se sostiene. Tenemos que empezar a tener algunas reformas estructurales para estar, primero que nada, insertos en el mundo y para trabajar como lo hace el resto del mundo. Yo no me atrevería a decir que quiso inventar la rueda, sino que quiso decirle, miren, hay que hacer algunas reformas que son ineludibles si queremos estar vinculados al mundo, porque el mundo esto lo hace de esta manera desde hace ya 20, 30 o 40 años. Entonces, muchas veces los argentinos cuando les preguntan, dicen, qué bien que le va a los chilenos. Sí, es cierto, pero ellos han hecho reformas y ajustes y adecuaciones que no han sido sin sacrificio. Ahora hablan mucho del modelo portugués. Yo he vivido en Portugal como embajador un tiempo y la verdad que el sacrificio de ellos fue fuertísimo. Fuertísimo. Y la gente lo sintió en su bolsillo. Y hoy están picando... Y hoy están picando en punta, porque aguantaron el proceso, inclusive la propia Grecia, que tuvo reformas y un impacto extraordinario, y no están felices los griegos. Pero esas reformas le han permitido a los griegos empezar despacito su camino de recuperación. Fori, última, ahora, en serio, y en el terreno absolutamente personal, pidiéndole que se despoje lo más posible de la humildad y la diplomacia. Si fuera cierto que la política exterior fue acaso el logro de la gestión Macri hasta ahora, ¿cuánto tiene que ver usted y cuánto... ¿Y qué le pasa a usted con eso si fuera cierto? Creo que eso no me lo va a desmentir, digamos, no es el lugar donde buscar la desmentida de que la política exterior argentina fue buena. Fue muy buena y creo que esto lo reconocemos. Y ya sé que se lo ordenó Macri y todo eso. Bueno, a ver, reconozcamos que Macri tuvo un enorme compromiso con la política exterior y que él parte de lo logrado es parte de la construcción hecha por el propio Macri. Yo creo que en el futuro tenemos que aceptar que hay ciertos temas de la política exterior sobre los que tenemos que tener coincidencia y reconocerlo sin necesidad de hacer un pacto de la Moncloa para esto. ¿Qué les mejora a los argentinos estar vinculados al mundo donde puedan comerciar y vender sus productos? ¿Qué les mejora a los argentinos tratar de ponerse de acuerdo con los que defienden la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos? ¿Qué queremos? Tener un mundo multilateral reinterpretado con nuevas reglas, porque el multilateralismo que creamos... Reperfilado. Reperfilado. Absolutamente reperfilado, porque no aguanta el multilateralismo con las reglas que eran las del mundo productivo del año 50, 60 y 70. Hay que reinterpretarlo porque ha cambiado la modalidad. Pasaron cosas siguiendo con no solo que pasaron cosas, sino que ahora estamos viviendo, como se vivió en el siglo XIX, una revolución
que es la famosa cuarta revolución, que tiene elementos que hacen que la vida nuestra sea completamente diferente, que la forma de trabajar sea diferente, que la cantidad de años que vivimos. Entonces, si yo voy a vivir muchos años, obviamente tengo que repensar el sistema de jubilaciones, porque son mucha más gente. Además, todos nos queremos retirar cuanto antes, porque nos formamos y entendemos que tenemos que llegar al estadio de la felicidad. Pero no me contestó cómo le fue personalmente y su autovaloración personal. No, le contesto y muy cortito. Digo esto, el canciller asesora, ¿discutió con Macri la política exterior? A ver. ¿Discutió con Macri la política exterior? Yo no soy de usar la frase discutir. Bueno, soy de la frase de... Fue enfático en la conversación. Que analizamos. ¿Qué es lo que más le conviene a la Argentina en un determinado momento? Y el presidente es un hombre extremadamente abierto al debate de ideas y a decir, él durante el tiempo que preparamos el G20, nos reunimos con el presidente, un equipo vinculado al G20, de las ideas del G20, no ya de la organización, que había otro equipo trabajando. Nos reuníamos una vez por semana y a veces ya al final lo empezamos a hacer 2 veces por semana. Y eso eran debates con el presidente para ver qué era lo que quería el primer ministro Abe, qué era lo que iba a plantear la canciller alemana, dónde iba a estar parado Donald Trump. Y en ese debate de cuáles eran los temas y las ideas que él quería llevarle sobre los temas que él había propuesto para la agenda. O sea, se trabaja en equipo. La Cancillería es un equipo. El gobierno, el gabinete, es un equipo. Y lo importante es que el resultado es del equipo. No es la valoración de uno, sino del conjunto. Y yo me siento cómodo en ese rol. ¿Le gustó ser canciller hasta acá? ¿Cómo que no? Uno cuando entra a la Cancillería, entra y piensa, para hacerlo. Algún día voy a ser canciller. Después cuando anda la vida, uno se da cuenta que la vida... Y de repente, la sorpresa. ¿Y qué es lo más lindo de ser canciller, aparte del servicio al país y todo eso? A ver, yo creo que la posibilidad de concretar... La persona, en las personas, a ver, hay un sentimiento de realización personal para una historia que nada indicaría a Vinitio que el Forí que llegó a los 21 años al servicio exterior iba a ser ni remotamente canciller de la República, ni siquiera embajador en Francia. Cuando a mí me dijeron que iba a ser embajador, fue una sorpresa, porque para nosotros Francia es como... Te mandaron a París. Sí. La luz. La luz. Muy bien. Cuando me dijeron, digo, no, imagínense, yo era descendiente de tercera o cuarta generación de franceses. Fue un momento impresionante. Entonces ya la vida me había dado lo que yo pensé que era lo que podía aspirar. Y después, en una vuelta del destino, canciller de la República. ¿Era más lindo vivir en París? No, esto tiene un sabor especial. No se engañe. Esto tiene un sabor especial. París es maravilloso viviendo de turista, donde usted no tiene responsabilidades. Y la verdad que tuve la suerte de ir muchísimas veces a París porque tenía destinos cercanos y podía hacerme escapadas. Era maravilloso. Y conocí a París como la palma de la mano. Eso lo veía por fotografía mientras estaba como embajador. Interesantísima charla, por lo menos para mí, con el canciller Jorge Forí. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Desde el barro, ¿no? En el barro. En el barro. Muchas gracias.